Buenas tardes a todos. Soy Vanely Martínez, oficial local de Salud Pública en el Comité de Atlas, y junto a Génesis Galindo, oficial local de Salud Pública en ASEM-UNE, les agradecemos su participación en el webinar Hepatitis, importancia del esquema de vacunación. De igual manera, a nombre de la Asociación Tehuacanera de Líderes Actuando por la Salud, en coordinación con la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Noreste, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el doctor José Ángel Serapio Martínez, pediatra y neonatólogo y docente de la Universidad del Noreste. Bienvenido, doctor. Les recuerdo que cualquier duda o pregunta pueden escribirla en el chat de YouTube. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestro webinar. Adelante, doctor. Asociación Científica de Estudiantes de Medicina, que en los tiempos mozos obviamente antes no existía, y que bueno, obviamente que haya una importancia ya a nivel nacional acerca obviamente de hacer que ustedes como estudiantes vayan teniendo cierta empatía obviamente con ese tipo obviamente de aprendizaje a través del web. Desgraciadamente, una de las situaciones que están prevaleciendo hoy en día es esta parte donde ya nos vamos a poder reunir, y las reuniones obviamente prácticamente van a ser a través de estas plataformas. Nos vino a dar hoy un gran aprendizaje esto de la pandemia con lo que es el coronavirus, y una de las situaciones importantes es que la vacunación no tiene que dejar ser algo que no tengamos que promover como representantes obviamente del área de salud. Entonces, esta plática en cuanto a su desarrollo es el preámbulo prácticamente es para lo de participar en cuanto a lo que sería el parte ahora de poder ya dar un tanto buscando obviamente que las enfermedades vayan disminuyendo en cuanto a su situación grave, y que obviamente vaya teniendo una parte importante en cuanto a la profilaxis. Entonces, tenemos que recordar que las vacunaciones o la vacunación como tal es algo que nosotros tenemos que entender que va a ser lo que podamos resolver de ciertas enfermedades. En México actualmente se vacunan por la Cartilla Nacional de Vacunación. Si ustedes la observan, son alrededor de 15 enfermedades. Prácticamente utilizamos la acupuntura obviamente para lo que es la prevención de enfermedades, y si ustedes se dan obviamente a la tarea de revisar esa cartilla de vacunación, trata de ser un requisito obviamente de lo que sería buscando qué debe ser un niño sano. La vacuna como tal, que como dice aquí la diapositiva, es una preparación biológica destinada a generar inmunidad contra una enfermedad. Y vemos ahí una cita que en 1796 Edward Jenner inoculó a James Phillips, un niñito de 8 años, con una vacuna antivariólica. Esto es obviamente que las ubres de las vacas, por eso obviamente está ahí la vaquita obviamente como representante, que tenía obviamente una enfermedad por varicela, no se inoculaba, sino que se le vertía obviamente a la piel del paciente, y se trataba obviamente de despertar un sistema inmunológico para la defensa obviamente de la viruela. Vemos prácticamente que el sistema inmunológico hoy en día, con la cuestión de coronavirus, prácticamente lo estamos viendo en todos los webinars que nos están presentando, es esta parte obviamente donde el efecto de lo que nos puede defender ante los procesos de infección siempre va a ser el factor importante, los anticuerpos que podamos generar, ¿verdad? Y en una de las situaciones importantes obviamente son las inmunoglobulinas. Y vemos aquí un poquito recordando acerca de la importancia de las inmunoglobulinas que ustedes ya conocen, ¿verdad?
la M, la G, la A, la E y la D, y cada una de ellas guarda una cierta característica dentro de lo que es el desarrollo humano. Vemos que obviamente la M es la respuesta primaria de infección natural y obviamente puede ser desarrollada prácticamente por la vacunación. Pero obviamente tenemos que entender que ahora también con el coronavirus, cuando obviamente tenemos un, un resultado de una prueba de reacción de cadena de polimerasa, ¿verdad? O buscando los anticuerpos de las inmunoglobulinas, tenemos que recordar que obviamente cuando tenemos un proceso de infección latente, la M es la que está presente. La G, como dice ahí, ¿verdad? Atraviesa la barrera placentaria, tiene una respuesta secundaria o de memoria, tiene una exposición a microorganismo y dosis repetitivas obviamente van a crear una vacuna. Por eso obviamente ustedes escuchan las inmunoglobulinas. Y prácticamente las inmunoglobulinas a través de la G es donde obviamente parte obviamente la preparación. Entonces, esta parte obviamente del desarrollo dentro del útero y el paso transplacentario que tiene obviamente las inmunoglobulinas, la G es prácticamente una de la que guarda importancia en la defensa del recién nacido. La A, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Una de las situaciones importantes va a ser, tiene mucho valor realmente en la leche materna, que es prácticamente lo que va a despertar el sistema inmunológico, obviamente, para la defensa, ¿verdad? Por eso aquí la ponemos que obviamente la A está en la presencia, obviamente, del suero, de la secreción, y tiene la importancia debida hacia las respuestas de tipo local. Y la E, como lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Es una inmunoglobulina que prácticamente nos va a ayudar en las respuestas de tipo alérgico, y la D junto con la E o a veces con la A, ¿verdad? Va a actuar como un proceso obviamente de regulación de cada una de ellas de las inmunoglobulinas. Esta parte importante obviamente de la vacunación tiene que ver con lo que nosotros a través de la historia o a través básicamente de la situación científica se han ido obviamente recopilando y cómo se van dando cada una de las inmunidades, ¿verdad? Y tenemos aquí en esta diapositiva, ¿verdad? De inmunidad adquirida. Dice ahí, ¿verdad? La inmunidad que surge durante el ciclo de la vida. Entonces tenemos que entender que esta parte obviamente de la situación de la inmunidad, que ahora con lo que estamos escuchando, con la situación del coronavirus, que se los recalco porque es prácticamente algo por lo que estamos obviamente confinados, el efecto rebaño. Entonces, esta parte obviamente de la inmunidad, vemos cómo se divide, ¿verdad? La inmunidad de tipo activa y la inmunidad de tipo pasiva. Y como lo que tratamos obviamente de tratar de ver que esta respuesta hacia el virus que estamos teniendo como problema, que surja una infección y realmente que despierte obviamente ese tipo de inmunidad, o a través de la vacunación. Y sin en cambio la pasiva, ¿verdad? Como dice Ibra, surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Y lo podemos dividir cada una de ellas, la natural o la artificial, de las que nos guardan importancia en cuanto a la primera vacuna que nosotros le podemos ofrecer a nuestros pacientitos, ¿verdad? Obviamente es la leche materna. Como dice Ibra, nos provee básicamente anticuerpos y una de las inmunoglobulinas que están ricamente dentro de la leche materna es obviamente la A, pero también tiene efectos obviamente antivirales y antiparasitarios y también antibacterianos. La otra parte importante es la artificial, ¿verdad? Donde vemos ahí que los anticuerpos recibidos de un medicamento, ejemplo, las infusiones, con lo que estábamos hablando de las inmunoglobulinas, o a través realmente de factores de transferencia, etcétera. Y dentro de las naturales, buscando la inmunidad activa, es lo que estábamos platicando acerca del desarrollo de los anticuerpos a través de una respuesta a una infección. O bien, anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación, que ese es el principio final, obviamente, de una vacuna. Las otras partes, obviamente, del mecanismo de defensa, vemos aquí que las dividimos, que ustedes ya las conocen a través, obviamente, de las asignaturas que ustedes han llevado, ¿verdad? La inmunidad celular y la inmunidad de tipo humoral. Dentro de, obviamente, la inmunidad celular que guarda importancia con ciertos bacilos, como vemos en el bacilo de la tuberculosis,
o ciertos, obviamente, virus, ¿verdad? Como en el caso de los linfocitos T cooperadores, como en el caso del sarampión, la rubiola, el mismo papiloma, la influenza, ¿verdad? Que es otra de las que muy cercanos vamos a tener, obviamente, hoy en día en esta etapa que vaya prácticamente controlando el coronavirus, y obviamente tenemos todavía obviamente la situación de la influenza, ¿verdad? La hepatitis, que es una de las situaciones por la cual celebramos obviamente esta plática, ¿verdad? Y eso obviamente, esa parte obviamente de la defensa es la que nos va a ayudar para poder dar cuenta a que las enfermedades no sean nuevamente una afección grave. Y vemos la inmunidad humoral, cómo es lo que va a responder, neutralizando, ozonizando, fagocitando y también nuevamente produciendo citotoxicidad. Y vemos obviamente que prácticamente como las situaciones de neutralización, como la polio, como la parotiditis, como la rabia, como la varicela, como el hemófilos influenza, como el tétanos, como la tosferina, ¿verdad? Y dentro obviamente los factores de ozonización o de fagocitosis, una de las situaciones importantes van a ser obviamente las bacterias. En este encontramos obviamente los capsulados como el meningococo, el neumococo, y en el caso obviamente de la citotoxicidad vemos básicamente el virus de la influenza. ¿Cómo van a estar obviamente divididas estas vacunas? Bueno, lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Vamos a tener las vacunas para las bacterias y vamos a tener las vacunas obviamente para los virus. Y dentro obviamente de las situaciones de las bacterias, que es la que más conocemos y de la que más obviamente sabemos y de la que obviamente en cierta manera tenemos más experiencia y más en México, son las células enteras, que son a través básicamente la vacuna de la BCG. También, si lo ven ahí, de las vivas atenuadas, está la antitefoídica, y también la dividimos aquí en inactivas, ¿verdad? Donde vemos aquí está la colérica, tanto la parenteral como la oral, y también entra dentro de lo que serían los toxoides, como es la antitetrámica y la antidifterica. Y lo que ya platicamos hace ratito, los polisacados capsulares, como la que es la del meningococo AC y la neumocócica. Desgraciadamente en México todavía la de meningococo no está en el Sistema Nacional de Vacunación, pero ya se va viendo camino obviamente para que sea integrado obviamente como vacuna en el sistema de vacunación. Y eso nos va a dar también mucho valor de tener obviamente pacientes saludables. Vemos aquí básicamente también los polisacaros capsulares conjugados, como la hemófilos influenza de tipo B, que recuerden que una de las iniciales, de las vacunas iniciales, obviamente para tratar de soslayar la enfermedad por afección al sistema nervioso, surgió obviamente hemófilos influenza como una de los estandartes. La otra obviamente es el meningococo, y hoy en día, bueno, pues la neumococo. Y de las celulares, ¿verdad? Porque acuérdense que también tenemos de células completas, ¿verdad? O células enteras, obviamente con la antipartusis de tipo acelular, que en cierta manera ha venido a ser una buena respuesta para que no haya un efecto secundario con este tipo de vacunas. Vemos básicamente los otros tipos de vacunas son las virales, las vivas atenuadas y las inactivas. Y las tenemos también como virus enteros y como subunidades. Y aquí es donde entra obviamente la vacuna de la hepatitis B, que es una vacuna recombinada de manera genética. Pero las otras, como los virus enteros, como la del sarampión, la rubiola, la polio oral, los Sabin, la parotiditis, la varicela, la manera de los rotavirus, básicamente están dentro del rubro de las atenuadas. Y vemos dentro de la que nosotros no tenemos, ¿verdad? Como las influencias del centro europeo y la japonesa, pero sí tenemos obviamente contacto con la influenza, con la polio, y en este caso obviamente la tipo SAL, que es la parenteral, la de la virus de la rabia y la hepatitis A, que es una de las vacunas que también en México no está obviamente completa, no está anotada obviamente en el sistema de salud, está anotada en el sistema de salud, perdón, porque sí está obviamente como una de las indicaciones, y vamos a ver un ratito cuáles van a ser obviamente las indicaciones, para poder otorgarla, ¿verdad? No está obviamente como en el sistema de salud, como en el caso de la hepatitis B, que obviamente ya es una indicación dentro de la vacuna, y obviamente una indicación de lo que sería el esquema de salud.
Dentro de lo que es también las subunidades, la antiinfluenza, ¿verdad? Que es también un virus de tipo fraccionado. Esta situación de saber los componentes, ¿por qué radica obviamente su importancia? Porque al final de cuentas siempre podemos llegar a tener lo que ya hemos escuchado en los grupos antivacunas, que si se tienen algunas situaciones como el timosal, que produce básicamente que le están tratando de dar cuenta que son el autismo es parte obviamente de ese tipo de composición. Entonces, este tipo de componentes, bueno, pues tiene que cumplir con ciertas reglas, obviamente, de tipo internacional y de tipo de sanidad, que es obviamente el antígeno, el excipiente, el conservador, el antibiótico, el estabilizante, el ayudante y obviamente el inactivante. Cada uno obviamente de estos componentes tiene que dar cuenta, obviamente, para que la vacuna sea totalmente eficaz y sea obviamente que tenga obviamente en su menor efecto obviamente de tipo de reacción secundaria. ¿Cómo vamos a vacunar? Esta parte obviamente de saber, y una de las partes importantes a ver, es también obviamente el conocimiento, pero una de las situaciones que ustedes cuando vayan a hacer su examen obviamente nacional, siempre les van a preguntar cómo consiste obviamente una vacunación y de qué manera se vacuna y cuántas es la dosis, etcétera. ¿Por qué es importante? Bueno, porque al final de cuentas, si nosotros estamos indicando un biológico y ese biológico, necesitamos saber cómo se aplica, dónde se aplica y obviamente cuáles van a ser realmente las indicaciones de cada una de ellas. Y vemos aquí en este esquemita muy sencillo, ¿verdad? La oral, como cuál, como el rotavirus o la polio, que la que regularmente se vacunaba hasta hace unos años antes de que llegara la pentavalente que ya tiene la tipo Salk, ¿verdad? Que vacunábamos a través obviamente de las gotitas orales. Oye, primero obviamente tiene que aplicarse primero la parenteral, después darse la oral, tiene que ser una regla exacta, obviamente para que tengamos, porque tenemos que recordar que la de la polio oral es obviamente un virus de tipo nativo, y esa a veces sí puede llegar a tener una incidencia prácticamente de una reacción secundaria. La otra, la que se aplica en lectores en el brazo derecho, se trata de ser universal. ¿Para qué? Para que también obviamente se sepa qué tipo de vacuna. A veces la mamá no sabe de qué tipo de vacuna se le aplicó, pero obviamente dice, bueno, es la que le hace ronchita y de pronto se le hizo como cicatriz. Y ya más o menos te puedes obviamente dar la idea de que se trata obviamente de la BCG, y recuerden que es intradérmica y regularmente lo que ahorita vamos a platicar en cuanto a la característica de cada una de esas vacunas. En el muro derecho, ¿verdad? En la parte básicamente del vaso lateral, ¿verdad? Aplicamos la pentavalente, que es la regular, la democrática también, y obviamente dentro de las situaciones que buscamos intencionalmente es que no tenga una reacción nuevamente de dolor, que regularmente todas las vacunas, ¿verdad? No le podemos decir obviamente a nuestros pacientes, no te va a doler, sino que sabemos que obviamente ya con el puro pinchazo, ¿verdad? Es obviamente despertar obviamente el dolor. Y en la parte del lector izquierdo, vemos ahí que podemos aplicar la pentavalente celular, la influenza, la de sarampión, rubiola y paperas, la DPT, pero resulta que obviamente en algunas ocasiones, y lo hemos observado muy al consultorio, ¿verdad? Que a veces aplicar ese tipo de vacunas como la DPT en el deltoides, a veces produce mucha reacción obviamente de tipo inflamatoria. Y eso regularmente, bueno, puede ser obviamente muy molesto para el pacientito. Y vemos aquí también la vacuna, obviamente, de la que nos guarda, obviamente, la importancia en la práctica, la vacuna, obviamente, del virus de la hepatitis de tipo B, intramuscular, y obviamente ya es en el muslo izquierdo. Y también ahí podemos aplicar la de influenza. Y si se dan cuenta en la diapositiva, ahí dice a los menores de 18 meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se trata de buscar intencionalmente que sea una región obviamente que no esté cercana obviamente al sistema óseo y obviamente que no tenga mucho contacto con vasos sanguíneos para no tener una reacción secundaria grave, ¿verdad? Recomendaciones para la aplicación. Es muy importante que ustedes la entiendan qué tipo de aguja voy a utilizar, dónde la voy a aplicar y obviamente en qué momento puedo aplicarla. Y vemos aquí en el recién nacido podemos usar la de 16 milímetros
y vamos a utilizar básicamente el músculo vasto externo. Si lo vemos aquí en esta diapositiva, es una manera obviamente de a veces de vacunar y que tengan menos dolor. Ustedes bien saben que a veces utilizamos soluciones glucosadas obviamente para aminorar el dolor. Entonces, ¿qué mejor obviamente que estar lactando para que obviamente aminore el dolor para el pacientito, ¿verdad? Y aquí obviamente la diapositiva lo muestra, ¿verdad? Donde podemos aplicarlo obviamente a través del regazo obviamente de mamá. De 1 a 12 meses, ¿verdad? Podemos utilizar ya una agujita un poquito más de mayor, obviamente, de mayor longitud, que es la de 25 milímetros, y seguimos utilizando el músculo vasto externo, y de lo 1 a los 2 años, ya lo podemos dividir, ¿verdad? Donde lo podemos utilizar ya sea en el músculo vasto externo o en el músculo deltoide. Y después de los 3 a los 18 años, ya podemos obviamente utilizarlos igual, ¿verdad? En el vasto externo, obviamente también en el deltoide. Este es el esquema de vacunación que hoy en día rige en el sistema de salud mexicano. Ya vemos aquí la parte de la edad y el tipo de vacuna. Vemos que prácticamente una de las vacunas iniciales va a ser la vacuna para la tuberculosis, que es la BCG, y la de la hepatitis. A los 2 meses obviamente vamos a aplicar la penta, va a ser 2, 4 y 6 meses. Y junto con eso, las revacunaciones que nos guardan importancia, obviamente la hepatitis B, y se va a volver a repetir otra hasta los 6 meses. Rotavirus, que prácticamente es 2, 4 y 6 meses, y neumococo conjugada, que hoy aquí en México se vacuna con 2 y 4 meses. En Estados Unidos o en la Unión Europea se vacuna 2, 4 y 6 meses también, ¿verdad? Y lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? La vacuna de la influenza a partir de los 6 meses, en la época que obviamente toque vacunar, ¿verdad? Y obviamente las revacunaciones ya van a ser anuales. ¿Por qué se dividió la vacuna de la influenza en los menores de un añito? Por lo que ustedes han escuchado en cuanto a las reacciones secundarias. Tienen que recordar que la vacuna siempre va a ser una vacuna, siempre va a tener una reacción secundaria y siempre va a poder semejar a la enfermedad. En menor proporción, sí, pero lo vemos a veces muy tangible, que vacunamos contra el sarampión, rubiola y paperas, y a las 2 semanas o a las 3 semanas puede aparecer obviamente una papera, ¿verdad? Es parte obviamente de despertar a veces la situación inmunológica, pero aquí puede llegar a remediar obviamente una enfermedad. Que lo ideal es que no lo haya, bueno, al final de cuentas se trata de buscar intencionalmente con lo que veíamos de los componentes de las vacunas, intencionalmente que haya menor reacción obviamente a la vacuna. Vemos a los 18 meses se aplica la pentavalente a celular. Vuelvo otra vez a insistir, a celular, ¿por qué? Porque resulta que la celular daba, que es la DPT celular, ¿verdad? Daba mucha reacción obviamente tipo secundaria, como la fiebre, la molestia obviamente del sitio de la aplicación, y algo que se llama el síndrome de 3 días. En la pentavalente celular ha minorado esa sintomatología, esto lo vamos a ver, ¿verdad? Dentro de los 2 años, bueno, ya le va a tocar la de influenza de refuerzo anual, de los 3 añitos igual. A los 4 años, ahí otra vez el refuerzo de la DPT y también obviamente el refuerzo de la influenza. A los 5 años ya exclusivamente la influenza y lo que ustedes han escuchado acerca obviamente de las campañas de vacunación, que esas campañas de vacunación tienen un valor enorme obviamente con el control de la enfermedad. Entonces, la polio oral se sigue utilizando dentro obviamente de las semanas de vacunación, pero vuelvo a insistir, se pide que primero obviamente al bebé se le haya instalado por lo menos una sola vacuna de la parenteral, que es la tipo SALT, para poder obviamente aplicar obviamente la polio, que es la de tipo Sabin. Y obviamente lo que ustedes ya conocen, a los 6 añitos se aplica obviamente el refuerzo de la triple viral, que es sarampión, rubiola y paperas. Entonces, hoy en día, pues prácticamente nosotros como médicos, ¿verdad? Parecemos obviamente como astronautas, obviamente, tratando de darle atención a nuestros pacientitos, ¿verdad? En todas las edades, ¿verdad? Porque obviamente esta pandemia nos vino obviamente a educar y a tratar de reeducar acerca de lo que debemos de hacer. Esta parte obviamente de la pandemia no era algo que no se tenía que hacer de manera intencional en el sistema de salud. Es algo que tenía que haberse hecho por siempre, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues nos vieron a recordar.
Vemos aquí una de las páginas web que abrí, dije, bueno, hepatitis, y dice aquí, ¿verdad? Esa de hecho es del día domingo, la publicación, dice, hepatitis, enfermedad silenciosa que ataca el 70% de los mexicanos. Y entonces, obviamente, una de las partes importantes, obviamente, de la vacunación contra la hepatitis de tipo B, vamos a ver que sí tiene que ver, obviamente, con esta situación, obviamente, de la enfermedad como tal. Vamos a ver un caso clínico chiquitito, ¿verdad? Paciente femenino de 22 años de edad. La señora está embarazada, tiene 36 semanas y refiere que tiene antecedentes de hepatitis. Que nos da, obviamente, como una situación básicamente de lo que obviamente estamos buscando una historia clínica. ¿Qué es lo que hay que hacer de razonamiento clínico? ¿En qué radica el problema? Que tenga la mamá hepatitis en ese momento, ¿es la A, es la B, es la C, es la D o es la E? ¿Por qué? Porque al final de cuentas va a tener una repercusión obviamente en el binomio. Entonces tengo la necesidad de diagnosticar. ¿Por qué? Porque si se trata obviamente de una hepatitis A, necesito buscar intencionalmente qué es lo que tengo que ofrecerle al bebé en el momento que nace. Si nace obviamente con una hepatitis B, o nace obviamente infectado por hepatitis B, igual, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que nuestro sistema de salud, ¿verdad? Contamos obviamente con hepatitis B para poder obviamente disminuir el problema obviamente de la transmisión de tipo vertical por esta enfermedad. La C, la D y la E, como ustedes bien saben, ¿verdad? No hay obviamente aún vacuna y obviamente todavía sigue siendo parte obviamente de una situación todavía no bien controlada. Entonces vemos aquí cuál es la importancia de la vacuna de la hepatitis B o por qué. Dice aquí, la infección por el virus de la hepatitis B es un problema de salud pública mundial. Y entonces obviamente dentro de lo que es el Up to Date dice 248 millones de portadores de hepatitis B en el mundo. Y de ellos, 600,000 mueren anualmente por enfermedad hepática relacionada con la hepatitis B. Y las manifestaciones, pues obviamente con lo que a ustedes les ha tocado ver, que a veces pueden ser de tipo subclínico, pueden ser amitéricos, o a veces ya dar obviamente cuenta de una hepatitis como tal, ya con un tinte ictérico, ¿verdad? Que es prácticamente a veces cuando el paciente acude. Otra situación importante con respecto a la hepatitis B, ¿verdad? Es el amplio rango de prevalencia en pacientes con enfermedades de tipo crónica, y obviamente eso lo hay en todas partes del mundo. También vemos prácticamente que el 90% de obviamente, de esas situaciones de progresión de tipo aguda pueden dar obviamente una infección de tipo perinatal. Y vemos que del 20 al 50% de ellos puede atacar obviamente a los pacientes obviamente de 1 hasta los 5 años. Entonces, casi por lo regular, el 5% de los adultos pueden tener obviamente una enfermedad por hepatitis de tipo B, de tipo adquirida. Y lo que nos toca a nosotros como pediatras, la tasa de infección a través de los bebés nacidos como más positivas por antígeno de superficie de hepatitis B. 90% que no reciben inmunoglobulina pueden contraer hepatitis. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vacunar contra la hepatitis B al nacer. La transmisión de madre e hijo, como dice ahí, puede adquirirse a través del útero, como ya platicamos, de tipo vertical, o puede ser en el momento del nacimiento a través del canal vaginal, o puede ser después del nacimiento, ¿verdad? Esta realmente situación importante es la que tenemos que realmente dar cuenta que tenemos que disminuir como incidencia de enfermedad. Y para esto, como ustedes ya conocen, ¿verdad? Siempre en la situación de la medicina va a haber lineamientos para poder utilizar cada uno obviamente obviamente de los fármacos o bien obviamente de los biológicos. Y vemos aquí el estado materno, si es positivo o si es negativo para hepatitis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero no solamente eso, ¿verdad? Tenemos que dar cuenta también el peso del paciente. Si es mayor o igual a 2 kilos, su es menor o igual a 2 kilos. ¿Por qué? Porque va a diferenciar mucho en cuanto a la situación de lo que debo de hacer como la prevención para que ese paciente no enferme. Y entonces vemos, si la mamá es totalmente negativo, tengo que aplicar, lo único que tengo que hacer, aplicar mi vacuna de la hepatitis B durante el primer día de vida
obviamente, y obviamente al momento del egreso, si ese es el caso de que el pacientito tuvo alguna situación donde no se le pudo aplicar la hepatitis en ese momento del nacimiento, ¿verdad? Y el esquema de vacunación, después obviamente hay que hacerlo de manera rutinaria, que va a ser en el momento de que nacen, a los 2 y a los 6 meses. Y en este tipo de pacientes no vamos a realizar pruebas serológicas. Pero si en cambio si es positiva, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que darle el beneficio de la inmunoglobulina contra la hepatitis B. Pero aparte también tenemos que aplicarle obviamente la vacuna de la hepatitis B. Y si se dan cuenta ahí, nos dicen prácticamente en qué momento tenemos que vacunar. Lo ideal es que sea en las primeras 12 horas de vida. Entonces, tener el diagnóstico de una mamá con hepatitis B es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a ser el parteaguas, obviamente, de tratar de disminuir que ese pacientito, ¿verdad?, enferme, ¿verdad? Y que la misma, obviamente, mamá, ¿verdad?, no tenga una situación más complicada, obviamente, con la hepatitis. Y vemos aquí que hay que determinar los anticuerpos y antígenos de superficie de la hepatitis B a los 9 y a los 15 meses de edad, y si son negativos, aún así hay que obviamente repetir la vacuna. Este es un poquito, está algo, seguramente no la observo muy bien, pero por lo que se nos quise obviamente dar a conocer, que si se dan cuenta es el manual de vacunación de ciencia del 2017, que lo pueden obviamente bajar por línea, ¿verdad? Y nos da prácticamente el esquema de vacunación en menores de un año, de menores de 5 años que no recibieron vacuna, en el recién nacido menor a 2 kilos, en los adolescentes y en los adultos, pero también en los adultos que tienen diálisis o hemodiálisis. Porque tenemos que entender esta parte obviamente de prevenir la hepatitis, obviamente también tiene que ser en aquellos pacientes que tienen ciertos rasgos de inmunosupresión. Entonces, las implicaciones de la hepatitis B, si se dan cuenta, prácticamente son muchas. Pero tratando obviamente de buscar intencionalmente que esta enfermedad vaya disminuyendo nuevamente en cuanto a prevalencia, ¿verdad? Aplicación rutinaria en el nacimiento, mamá obviamente que tuvo positividad para el virus, nosotros que obviamente nos ocupamos de manejar obviamente secreciones y obviamente sangre, etcétera, ¿verdad? El personal de salud, los pacientes dializados o inmovilizados, los pacientes obviamente que tienen transfusiones frecuentes, los que van a ser receptores de trasplante, los que van a viajar, nosotros desgraciadamente en México somos endémicos, ¿verdad? Los infectados por HIV, los inmunocomprometidos, aquellos obviamente que tienen otra orientación sexual que también obviamente tienen que prevenirse, los que usan nuevamente drogas parenterales, ¿verdad? O aquellos obviamente que no por manera de manera accidental se cortan o se ven nuevamente contaminados con material con algún paciente obviamente con hepatitis, y adolescentes y adultos que no cuenten nuevamente con la vacuna, ¿verdad? Y obviamente también buscar intencionalmente si tenemos un paciente con enfermedad hepática crónica, lo ideal es que obviamente esté vacunado contra la hepatitis B. ¿Dónde vamos a diferir obviamente la hepatitis B? Casi esto lo van a ver en casi en todas las vacunas, en la enfermedad aguda, moderada o grave. Y lo que ustedes han escuchado, si tiene fiebre, si tiene diarrea grave, si tiene datos de situación séptica, bueno, pues entonces vamos a hablarlo prácticamente que en ese momento no podemos despertar el sistema inmunológico a través de una vacuna. Pero la otra parte, obviamente, la contraindicación, obviamente que produzca anafilaxia, ¿verdad? Lo ideal, y en todas las vacunas, ¿verdad?, puede existir, ¿sí? Porque al final de cuentas, volvemos otra vez a hacer la aseveración. No dejan de ser vacunas. No dejan, obviamente, de ser esta parte, obviamente, de un reconocimiento del cuerpo humano para poder hacer una reacción de tipo inmunológica. Y obviamente lo que dicen aquí, ¿verdad?, hipersensibilidad antigrasal, una de las situaciones importantes de las que han escuchado y de la que obviamente dan cuenta muchas de las enfermedades, ¿verdad?, que no tenga fiebre. Entonces, temperatura mayor a 38.5, obviamente en ese momento no hay que vacunar. ¿Cuáles son los eventos que pueden ser atribuibles a la vacuna o que supuestamente son atribuibles? Y al final de cuentas aquí le pusimos dolor, pero está ahí mal escrito, ¿verdad? El dolor, lo que es el dolor, tumor, rubor y induración, ¿verdad? La fatiga, la cefalea, la irritabilidad,
y obviamente que cuente básicamente con alguna historia de anafilaxia, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, prácticamente es muy poca la incidencia, de uno en 6,000. Recuerden que obviamente la vacuna, vuelvo otra vez a hacer anotación de lo que ya habíamos platicado, es una recombinación genética del antígeno, es muy efectiva, tiene memoria inmunológica hasta 20 años, y algo que obviamente tenemos que entender, después de abierto el frasquito, pues hay que obviamente que la mayoría de las vacunas prácticamente se abre el frasco y ya no se puede volver a reutilizar. Como en el caso, obviamente, ahorita vamos a ver con la vacuna de la BCG, ¿verdad? Son 10 dosis que vienen en el frasquito. Profilaxis pre y post-exposición es muy importante. Esa es una de las, obviamente, de las indicaciones, obviamente, de la vacuna de la hepatitis de tipo B. Vamos a ver otro caso clínico. Buscando intencionalmente la otra orientación, aparte, obviamente, de dar cuenta en cuanto a la situación de la hepatitis. Es la otra parte, obviamente, de la situación de la vacuna. Vemos aquí el caso clínico. Recién nacido de 24 horas de vida con rasgos de síndrome de Down. Hijo de madre de 38 años, segunda gesta, control prenatal adecuado, tiene una Apgar 8-9 y tiene un peso al nacer de 2.5 kilos. Y aquí la pregunta es, ¿está indicada la vacunación? Porque recuerden que obviamente tiene 24 horas, entonces la vacuna que tengo que administrarle es la vacuna de BCG y obviamente la vacuna de la hepatitis. ¿Sí? Y si obviamente si lo traducimos básicamente con lo que acabamos de ver con la situación de la hepatitis, síndrome de Down no tiene nada que ver obviamente con las contraindicaciones de la vacuna de la hepatitis. Pues vemos BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, ¿verdad? Que son bacterias vivas atenuadas, regularmente pueden ser obviamente dentro de la aplicación de 50,000 a los 3 millones. Vamos a aplicar solamente 0.1 mililitro y lo que les decía, ¿verdad? El frasquito viene de 10 dosis, por eso obviamente lo que ustedes escuchan, ¿verdad? Esta vacuna regularmente no está a nivel particular, siempre lo maneja sector salud, ¿verdad? Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque es una vacuna que obviamente es muy barata y que obviamente tiene que tener una difusión de tipo para toda nuestra población. ¿Qué nos va a prevenir, verdad? La meningitis tuberculosa. Esa es una de las situaciones por la que se hizo y se buscó intencionalmente que esta vacuna tuviera una respuesta. Y la otra que es también una de las situaciones importantes básicamente de discriminación, ¿verdad? La tipo miliar. Y si se dan cuenta, bueno, también puede dar cuenta obviamente de dar inmunidad para la pulmonar, solamente de 2 al 80%, para el pulmonar obviamente del 74 al 85%, y tiene una duración de 10 hasta 60 años. Entonces es una vacunita que obviamente con una sola aplicación en la vida es más que suficiente, ¿sí? La dosis, como vemos aquí, es intradérmica, 0.1 mililitro, y es la que obviamente vamos a aplicar en el brazo derecho, en la región de tiroidea. Tiene sus indicaciones, bueno, pues al final de cuentas, lo ideal es que el recién nacido esté por arriba de los 2 kilos, entonces, ¿tiene contraindicación en este bebito que tiene síndrome de Down por peso? No. ¿Sí? Y obviamente también lo ideal es que obviamente se aplique antes del año, pero puede aplicarse en los menores de 5 años y puede aplicarse en los menores de 14 años, ¿verdad? Que no fueron vacunados. Y una obviamente, que lo que hace Estados Unidos de no vacunar, obviamente, con la vacuna de la BCG, ¿verdad? Lo que hace, obviamente, es el PPD. Entonces, aquí, si no es reactor, bueno, pues al final de cuentas, no hay necesidad, obviamente, de vacunar. Entonces, BCG, podemos diferirlo básicamente en los menores de 2 kilos. Es una de las consideraciones, obviamente, de tipo sanitaria, que tenga, obviamente, dermatitis, porque acuérdense que hace una dermoreacción. Ahorita vamos a ver la dermoreacción de qué consiste. Definitivamente, en pacientitos que estén con desnutrición grave, y ustedes a veces lo ven, lo van a ver, obviamente, con los pacientitos que a veces atiendan, ¿verdad? Cuando son de bajo peso, pero básicamente por causa obviamente de insuficiencia de tipo placentaria, donde obviamente son bebitos obviamente de bajo peso, las angiopatías, las hemopatías, las enfermedades moderadas graves. No se puede vacunar en el mismo brazo, por lo menos en los 3 meses.
No se pueden vacunar vacunas vivas en ese rango de edad que se aplica obviamente la BCG, por lo menos las 4 semanas. Y algo importante, obviamente, si tuvo antecedente de transfusión o aplicación de inmunoglobulinas, también hay que diferirlas por lo menos 3 meses. Y si se yo sospecho que tiene HIV, ¿verdad? Lo ideal, obviamente, es que no le apliquemos la vacuna. ¿Por qué? Porque podemos dar cuenta a una situación de tipo de reacción inmunológica con una enfermedad de tipo sistémica. Entonces, las contraindicaciones, embarazo, obviamente las enfermedades como la leucemia, tratamiento con inmunosupresores. Estamos hablando a veces de medicamentos de tipo como los esteroides, ¿verdad? Las inmunodeficiencias primarias. De hecho, en Petróleos Mexicanos no se vacuna a los bebés que tienen antecedentes o tienen fisonomía de síndrome de Down. Por eso puse obviamente el caso clínico. ¿Por qué? Porque esos pacientitos sí pueden llegar a tener ciertos grados, obviamente, de tipo leucémica o asociación con enfermedades de tipo de inmunodeficiencia de tipo primaria. Entonces se busca intencionalmente que se realice el tamiz metabólico ampliado antes de aplicar obviamente la vacuna de la BCG. Y si tenemos antecedentes o sospechamos que alguno de los hermanitos fallecidos murió de inmunodeficiencia de tipo primaria, son parte obviamente de la contraindicación de la vacuna de la BCG. Esta, a lo mejor esta diapositiva no la ven así muy clarita, pero la pueden buscar obviamente también en la web, y es realmente recordando cómo va a ser la evolución de la vacuna después de su aplicación, ¿verdad? Recuerden que va a ser una pápula, una mácula, un nódulo, puede ser tan grande, a veces lo vemos de 2 hasta 5 centímetros, la mamá prácticamente a veces se asusta, ¿verdad? Y después obviamente hay un absceso y una ulceración, hay una costra y después hace una cicatriz queloide. Ahorita vamos a ver una de las partes realmente importantes de las situaciones de lo ideal que no pasa realmente con las vacunas, ¿verdad? Que son las cuestiones de tipo secundaria. Es muy diferente decir linfadenitis que decir vesiceitis o vesigeosis. ¿Por qué? Vesigeosis, como ven aquí en la diapositiva, es una enfermedad diseminada. Y la linfadenitis, bueno, pues se trata básicamente de algo de tipo local. Entonces podemos llegar a tener crecimiento de un ganglio a nivel cervical y crecimiento de un ganglio a nivel obviamente de tipo axilar, muy cercano a la aplicación obviamente de la vacuna, ¿verdad? ¿Dónde puedo obviamente encontrarlo? Bueno, puedo encontrarlo obviamente hasta los 6 meses, ¿verdad? Y puede ser un tamaño, hasta, como decía, de 3 hasta 5 centímetros. Puede llegar a fistulizar, es muy raro, pero puede llegar a otra vez, ¿verdad? Pero regularmente puede ser de tipo supurativa. Entonces, necesidad a veces de aplicación de un antimicrobiano, a veces no hay necesidad, ¿verdad? Solamente con su lavadito con anticabón, pero pueden aplicar obviamente eritromicina de tipo atópica. Si obviamente si la vacuna se fue mal aplicada y obviamente tocó huesito, pero pues puede ocurrir osteomielitis, que para mí, hasta la etapa obviamente que llevo obviamente de pediatra, no me ha tocado ver afortunadamente nada de eso, un exantema generalizado. Es muy raro, obviamente, la asociación con histiocytoma, y es muy raro, básicamente, que se asocie básicamente con infiltrados neumónicos. Pero si se trata obviamente de una BCGitis o una BCGosis de tipo diseminado, aquí obviamente tenemos que tener la certeza de que no se trate un pacientito obviamente con HIV, que no se trate un paciente con una inmunodeficiencia de tipo primaria o que sea combinada, una enfermedad de tipo granulomatosa, o una enfermedad de tipo susceptibilidad, como lo que son las infecciones por micobacterias, ¿verdad? Y aquí el tratamiento, bueno, pues al final de cuentas tiene que ser a través de la isoniazida, que es uno de los fármacos obviamente utilizados como tratamiento de la tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa obviamente con la situación de la vacuna obviamente a nivel mundial? Hoy en día, voy a hacer otra vez hincapié,
estamos en pandemia, pero no tenemos que dejar de vacunar. ¿Sí? Sí, a los papás, de hecho, hoy en la mañana tuve ahí una consulta, ¿verdad? Lo primero que decía la mamá es que me da mucho miedo llevar a mi hijo al centro de salud. ¿Por qué? Porque realmente por la situación básicamente de contacto con personal enfermo. Entonces, lo ideal es que siempre nos ocupemos dentro de nuestro historial clínico, verificar que la mamá nos esté dando cuenta, obviamente, de que la vacuna fue aplicada en tiempo y forma, ¿verdad? Recuerden que podemos tener rangos de aplicación de la vacuna, pero también tenemos indicaciones de que cuando ya una vacuna dejó de ser efectiva porque no se hizo una revacunación, ¿verdad? O no se hizo obviamente lo que se tenía que haber hecho para desencadenar ese sistema inmunológico. Vemos otro casito clínico chiquito, ¿verdad? Masculino, lactante menor de 5 meses, antecedente de prematurez, 32 semanas, pesó 1,5 kg al nacer, tuvo el antecedente de membrana hialina, tuvo ventilación mecánica por 11 días, tuvo enterocolitis, tuvo sepsis. ¿Eso a qué se parece? O sea, muchas cosas que van a ver más adelante cuando estén nuevamente a nivel hospitalario o si ya están a nivel hospitalario. Y tuvo una estancia hospitalaria de 67 días, ¿sí? Y dice aquí la pregunta, ¿en qué momento debió de ser vacunado? ¿Hay contraindicaciones de la vacuna? Actualmente, ¿qué esquema de vacunación debería de haber cumplido? ¿Por qué? Porque obviamente parte de esta recomendación de tipo sanitaria, tenemos obviamente que ser muy puntuales, como ahorita que les estoy diciendo, ¿verdad? A pesar de que estemos en pandemia, sí tienen que vacunarse obviamente a los pacientes. Ahorita vamos a dar la respuesta obviamente a eso. Vemos básicamente otro tipo de vacunas, que es toxoide difterico y tetánico, el componente antigénico para Bordetella pertussis, la polio 1, 2 y 3, que es la tipo sal, y la de poliosacáridos para el virus de la influenza de tipo B, ¿verdad? Que obviamente nos va a prevenir enfermedad invasiva de la hemófilos influenza de tipo B, nos van a prevenir obviamente difteria, el tétano, la tosferina y la polio. Entonces, el sistema de vacunación prácticamente es muy completito obviamente con esta pentavalente. ¿En qué momento hay que vacunar? Bueno, pues aquí lo vemos, ¿verdad? Primera, segunda y tercera dosis y la dosis de refuerzo. Tienen que recordar algo muy importante con la cuestión de la vacunación. Conforme se va aplicando la vacuna, va incrementando obviamente esta parte de la producción de anticuerpos para la defensa de la enfermedad, ¿sí? Entonces vemos aquí que cuando ya cumple la cuarta dosis, prácticamente tiene casi el 100% de eficacia la vacuna, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ser muy puntuales, obviamente, en decirle a la familia que tiene que cumplir con las revacunaciones, obviamente, de estas vacunitas, ¿verdad? Vemos aquí que puede ser de 100%, da una respuesta inmunológica en el toxoide tetánico y difterico y en la polio, el 80% en la Bordetella pertussis y el 95% en el hemófilo de influenza de tipo B. Recuerden, con la Bordetella pertussis, el tosferina. Entonces, ¿seguimos teniendo tosferina en México? Claro que seguimos teniendo tosferina en México, ¿verdad? Esta parte importante de que el adulto o el joven, ¿verdad? Puede llegar a tener obviamente ser portador sintomático o asintomático de la Bordetella pertussis y enfermar a nuestros pequeñitos de 5 años es factible, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, sí tenemos que darnos también una de las partes importantes de la vacunación, básicamente de los adolescentes, es la TD, ¿verdad? Que es la de tosferina, la de tétanos y tosferina, perdón. ¿Cuáles son obviamente las precauciones con este tipo de vacuna, verdad? Igual, como lo que les decía, ¿verdad? Casi todos regularmente te van a anotar dentro de las precauciones obviamente de la vacuna, las enfermedades de tipo moderado o graves, antecedentes de una situación post-vacunal, y aquí nos dan cuenta prácticamente cuáles son ese tipo de antecedentes. Que haya tenido una temperatura por arriba de los 40 grados centígrados,
durante los primeros 2 días después obviamente de la aplicación, que hay antecedentes básicamente de estado hipotónico o de poca respuesta, que haya tenido antecedentes básicamente de crisis convulsivas durante obviamente después de la aplicación, durante los primeros 3 días. Les decía yo algo que se llama síndrome de los 3 días, que regularmente el bebé va a estar pues inquietito, ¿verdad? Va a estar irritado, llorón, le duele la parte obviamente donde se fue aplicada la vacuna, ¿verdad? Y prácticamente, pero si esta parte de llanto inconsolable más de 3 horas y más de 48 horas, obviamente hay que ser presentes de que a lo mejor no hay que volver a revacunar o ser una vacuna que tengamos la certeza que sea de tipo acelular, ¿verdad? Síndrome de Guillain-Barré, una obviamente de las precauciones, ¿verdad? Recuerden que prácticamente alguna de las vacunas puede remediar obviamente una enfermedad de tipo inmunológica, el artus, ¿verdad? Realmente lo que ya habíamos comentado acerca de las transfusiones o el uso de las inmunoglobulinas, prácticamente es, si se hizo uso de ellos, 3 meses después solamente se puede nuevamente ya vacunar. Contraindicaciones, bueno, pues que sea anafiláctico de alguno de los componentes, que haya tenido antecedentes de encefalopatía 7 días posteriormente a la vacunación, que tenga o que esté obviamente en proceso un desorden neurológico como la epilepsia mal controlada, la encefalopatía tipo progresiva o el espasmo infantil no controlado, ¿verdad? Y obviamente, bueno, las inmunodeficiencias de tipo primaria, ¿verdad? Que son las que realmente son los obviamente del paciente pediátrico. Hay secundarias, sí, pero regularmente la que más realmente nos afecta a nosotros es de tipo primaria. Pues recuerden que prácticamente una de las situaciones que pasa obviamente con la vacuna, bueno, pues es el dolor, la induración y el enrojecimiento. Puede haber fiebre, puede haber llanto, puede haber evacuaciones diarreicas, porque recuerden que, vuelvo otra vez a insistir, estamos vacunando y puede remediar cierto grado de la enfermedad. Entonces puede tener vómitos, somnolencia o malestar de tipo general. Pero regularmente tenemos que ver que el bebé se vea en buenas condiciones. Esta parte obviamente que sí me gustaría ser muy claro, y porque vi una noticia en Murcia, España, acerca de un bebé que vacunaron a los 2 meses de edad y que obviamente iba en el tercer día y seguía con fiebre. Al final de cuentas hizo una enfermedad séptica y obviamente los papás estaban algo obviamente este, buscando intencionalmente si había sido la vacuna la parte de la mala, de la evolución obviamente de su bebé. Siempre tenemos que entender que esta parte de la educación hacia nuestros pacientes tiene que ser todo no solamente para los biológicos, sino obviamente para todo lo que es los medicamentos. Siempre obviamente tratar de buscar intencionalmente decirles cuáles pueden ser los efectos de tipo secundario. Entonces, la otra vacuna que nos ocupa básicamente es la vacuna antineumocócica conjugada. Es un polisacárido de tipo capsular específico contra el estreptococo de tipo pneumoniae y tiene una proteína cargadora. ¿Para qué? Para, obviamente, tener una respuesta con los linfocitos T cooperadores. Y vemos aquí que tenemos, obviamente, en México, la que se utiliza es la Prevenar, que es la 13-valente. En el Sistema Nacional de Vacunación, todavía a veces prevalece mucho la 7-valente, ¿verdad? La 13-valente todavía no está muy en todas las instituciones. Algunos obviamente lo tienen, ¿verdad? Lo ideal obviamente es que todos los pacientitos obviamente sean vacunados con la 13-valente. Y si se dan cuenta, una de las otras es la 10-valente. Entonces, tiene mayor aporte obviamente de inmunidad la 13, pues nada más por numeración. Y aquí lo vemos básicamente con quienes obviamente nos produce obviamente inmunidad. Y una de las situaciones importantes, obviamente, se buscó intencionalmente este tipo de vacuna para también tratar de disminuir esta parte importante de la afección al sistema nervioso central. Pero no solamente nos sirve obviamente para las cuestiones del sistema nervioso central. Ustedes saben bien que el estreptococo de tipo neumonía también obviamente tiene otras situaciones de afección, como el caso que
de la otitis media aguda, ¿verdad? Que hasta un 65% se ha visto que ha tenido una efectividad hacia, obviamente, esta parte de una afección que es un tanto de infección de vías respiratorias superiores muy frecuente en los lactantes menores, mayores y en los preescolares y en los escolares. Entonces vemos que aquí el esquema de vacunación en México se vacuna con una primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis a los 4 y un refuerzo a los 12 meses. Si ustedes lo ven, obviamente lo que les decía hace ratito con el esquema de vacunación en el nivel del sistema mundial, ¿verdad? O la CDC, que es la que rige obviamente Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente esa vacunación es 2, 4 y 6 meses, una revacunación a los 12 y otra revacunación a los 18 meses. ¿Se ha visto buena respuesta obviamente con este esquema de vacunación? Sí, sí, claro. No es obviamente una vacuna, un esquema de vacunación ideal, si no es un esquema de vacunación ideal, pero dentro de lo que compete obviamente a los dineros, que es prácticamente, que es la otra parte obviamente con las cuestiones del uso de los biológicos vacunales, ¿verdad? Es esa parte obviamente del encarecimiento a veces obviamente de la propia vacuna, que obviamente ahorita dicen que la vacuna obviamente para el coronavirus no va a tener obviamente fines de tipo lucrativo, y eso pues si le ganan un peso a la vacuna, pues seguramente se van a hacer millonarios, aunque sea un pesito, ¿verdad? Bueno, las indicaciones va a ser básicamente niños sanos de los 2 a los 59 meses. Lo ideal es obviamente que lo tengan todos los pacientitos, pero lo ideal obviamente que lo tengan los pacientitos que van a ir a las guarderías o que están en las guarderías o que están en centros de desarrollo infantil. ¿Por qué? Recuerden que una de las partes importantes obviamente de la enfermedad de tipo del estreptococo neumococo, ¿verdad? Es que obviamente puede ser transmitida fácilmente, obviamente, a los demás, obviamente, en cuando son confinamientos o son áreas, obviamente, donde están muchos pacientitos, como el caso de las guarderías. Entonces, lo ideal, obviamente, que toda esta gama, obviamente, de pacientitos que deben de estar, obviamente, vacunados. Si se dan cuenta, hasta abajo dice Polisacáridos 23 valente. Esa es una vacuna que se aplique de manera regular. Se aplica prácticamente en este tipo de patologías. En aquellos obviamente que se les quitó el vaso con la astenia, ¿verdad? Enfermedades de tipo neoplásico, los trasplantes, la quimioterapia, la enfermedad celíaca. En eso básicamente está obviamente indicada la polisacárido 23 valente y obviamente un refuerzo a los 5 añitos, pero la 13 obviamente para toda la población en general. Y también obviamente también se puede poner en adultos la 13 valente. También tiene obviamente guarda una relación de tipo inmunológica muy buena obviamente para el paciente adulto. Precauciones, bueno, lo que les decía, ¿verdad? Enfermedad moderada grave, también las inmunodeficiencias, y obviamente que veamos que haya tenido anafilaxia a alguno de los componentes. Y obviamente también, bueno, la temperatura por arriba de los 38,5 grados no sería conveniente que se les aplicara. Los eventos que pueden obviamente tener asociación, bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Con las situaciones del rubor, tumor, incolor y dolor, la hiporexia, la irritabilidad, la fiebre, las alteraciones del sueño, a veces pueden tener la asociación con diarrea y vómito. Yo la verdad es que nunca lo he visto asociado con apneas del pretérmino, ¿verdad? Pero, bueno, aquí no nos aplica. Entonces, este pacientito que vimos como caso clínico, ¿debería haber sido vacunado? Sí. Recuerden que todas las vacunas, independientemente obviamente de la edad al momento de que nació por los 32 semanas y el peso bajo, tienen que vacunarse todos los pacientes obviamente con la edad de tipo cronológica. Cuando cumplen los 2 meses tienen que vacunarse, cuando cumplen los 4 meses tienen que vacunarse, independientemente que hayan sido de 32 o menos de 1,5 kg. Por eso les puse este caso clínico. Y la otra parte importante, obviamente, del caso clínico era si había alguna contraindicación. Y no hay una contraindicación, siempre y cuando no hay una situación básicamente de tipo encefálica como la que estábamos obviamente dando como parte obviamente de esas contraindicaciones. Entonces, nos hemos vuelto acupunturistas, sí, afortunadamente. Vuelvo otra vez a repetir, por lo menos 15 enfermedades son realmente los que están
en nuestro Sistema Nacional de Vacunación, como parte obviamente de hacer que este enfrentamiento con las enfermedades sea menor. La otra que obviamente nos ocupa de manera obviamente oportuna, ¿verdad? Porque recuerden que el coronavirus también se ve asociado con diarrea, en el caso del paciente pediátrico, obviamente es el rotavirus. El terrible rotavirus, que desgraciadamente antes de la vacuna, digo, no desgraciadamente, sino que sí tuvimos obviamente de implicaciones con el rotavirus, de hasta de fallecimientos en pacientitos obviamente que se deshidrataban de manera severa y prácticamente llegaban chocados. Hoy en día sí sigue habiendo obviamente esta parte obviamente de los cuadros diarreicos en los pacientes pediátricos, sí sigue habiendo muertes obviamente por diarrea. Una de las partes importantes que se hizo en cuanto a la salud, obviamente aparte del suero viral, que fue una de las situaciones importantes obviamente de lo que es el mejoramiento del estado de hidratación en los cuadros diarreicos, pero la otra parte obviamente es esta, de lo que es la situación básicamente de haber introducido la vacuna contra el rotavirus, ¿verdad? Vemos aquí que hay dos tipos de vacunas, ¿verdad? La monovalente y la pentavalente. La que vacunan actualmente en México es la pentavalente, que es la Rotatec. Las dos son buenas, las dos son eficientes. Si se dan cuenta aquí, en la parte de las características de la vacuna, prácticamente, bueno, pues la eficiencia es excelente. Con la pentavalente, que es la Rotatec, se tiene hasta un 98% obviamente de eficacia, pero obviamente la otra, la monovalente, también tiene una buena eficacia, ¿verdad? Por mucho tiempo, o por mucho todavía se sigue dando el signo de interrogación si estos se ven asociados con insuficiencia intestinal. Hasta ahorita, obviamente, sopesa más a que no está siendo así como tal, pero aún así todavía surgen algunas dudas, ¿verdad? Entonces, lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Lo ideal obviamente es la higiene de manos. Este tipo de vacunas son virus vivos, y obviamente son a través de la vía oral. Una a veces de las preguntitas dicen, oye, le di la vacuna y le escupió, ¿se la tengo que volver a repetir? No, simplemente obviamente con que haya tenido contacto el bebé, la haya tenido en la boquita, es más que suficiente a veces para la absorción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que regularmente el lactante menor, regularmente tiene mucha babita y a veces tiene mucha, y más en la situación básicamente cuando es alimentado al seno materno, tiene muchos reflejos de la protrusión, lleva la lengüita hacia adelante y prácticamente saca siempre la babita. Entonces, esta parte obviamente de decir, oye, la tiró y hay que volverse a repetir, no. Sí es importante que nosotros tenemos que recordar que la vacuna después de los 8 meses ya no tiene indicación. Lo ideal obviamente es que vacunemos en tiempo y forma, 2, 4 y 6 meses. ¿Por qué? Porque obviamente dentro de lo que es el desarrollo inmunológico de este tipo de vacuna, se ha observado prácticamente, primero que nada, que sí tiene que cumplirse con el tiempo específico para que sea efectiva, y en segundo, que obviamente después de los 8 meses, aparte que la incidencia obviamente para la enfermedad, si nosotros damos una vacuna efectiva dentro de los primeros 6 meses, vamos a alcanzar casi el 98% obviamente de efectividad. Después de los 8 mesecitos, obviamente el sistema inmunológico ya obviamente ya lleva cuenta de poder autodefenderse. Pero si tiene 2 aplicaciones de vacuna de rotavirus, muy bienvenidos, ¿verdad? Lo ideal es que sean mínimo 2, y lo ideal es obviamente que sean 3 solamente dosis obviamente de la vía oral de la rotavirus. Hay precauciones, ¿verdad? Pues por lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Como es una vacuna por vía oral, pues lo ideal es que no tenga diarrea, ¿verdad? Pero no solamente la diarrea de tipo aguda, sino también que no tenga una diarrea de tipo crónica, ¿verdad? Porque prácticamente la absorción va a ser obviamente los necesidades intestinales, donde va a ser obviamente la acción obviamente tipo inmunológica. Que no tiene intolerancia obviamente a los disacáridos, y obviamente esta parte también de las inmunodeficiencias de tipo primaria, ¿por qué? Porque lo que ya vimos en cuanto al desencadenamiento obviamente del sistema inmunológico. Contraindicaciones, pues son muy poquitas, ¿verdad? Yo no he visto por lo menos anafilaxia, no. Mayor de 8 meses ya no es conveniente. Se ha visto más que nada con la monovalente, que como tiene látex, algunos pacientitos si son alérgicos al látex, pues obviamente puede darle reacción alérgica.
Entonces, si son antecedentes al látex, pues obviamente no es conveniente darle la monovalente. En inmunodeficiencia de tipo combinada severa, también obviamente son otra de las partes. Entonces, si se dan cuenta, bueno, los otros son precauciones, y en esta básicamente es contraindicación. ¿Por qué? Porque está dando a cuenta, básicamente es una combinada severa. Y antecedentes de invaginación intestinal. ¿Por qué? Porque en un principio se dijo prácticamente que una de las reacciones secundarias de la vacuna era básicamente invaginación intestinal. Entonces, se busca intencionalmente que esta parte, obviamente, de que si sí o si no, bueno, no sea obviamente nuevamente un buen enfrentamiento otra vez a una invaginación. Recomendaciones de intervalo de dosis es muy importante. Esta tablita probablemente no la ven, pero les vuelvo a repetir, ¿verdad? La pueden ver obviamente en el PDF del sistema de vacunación. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que la vacuna hay un número de dosis, que hay una edad recomendada para la dosis, que hay una edad permitida, que hay un intervalo obviamente para la siguiente dosis, y obviamente también tenemos que entender que también hay un intervalo mínimo para una vacunación. ¿Por qué? Porque tienen que, lo que ya les había comentado, ¿verdad? Con la vacuna DPT, en un 50% en la primera dosis ya tiene el sistema inmunológico obviamente efectivo. En la segunda dosis obviamente ocupa básicamente ya en un 70%, y ya cuando obviamente alcanza la tercera dosis, más arriba del 85%. Ya con la cuarta dosis obviamente ya está dando cuenta de que ya tienen por arriba del 95% de eficacia. Entonces aquí lo vemos también con la vacuna del sarampión, rubéola y paperas. Son virus vivos, ¿verdad? La eficacia para el sarampión del 95 al 100%. Recuerden que acabamos de tener ahorita junto con el coronavirus, tuvimos un rebrote de sarampión en el Estado de México. Afortunadamente, dentro de lo que se hizo del confinamiento, acuérdense que se hace una localización de caso, se hace prácticamente un cerco sanitario, se trata obviamente de buscar intencionalmente que se tenga la vacunación obviamente en las personas obviamente a ese cerco sanitario, y obviamente tratar de hacer lo más pronto posible un diagnóstico de lo que se trata obviamente de la enfermedad exantemática. Porque recuerden que las enfermedades exantemáticas son pocas con nombre y apellido, pero muchas obviamente que nos pueden dar obviamente una exantema y puede parecerse a muchas cosas, ¿verdad? Entonces aquí vemos que la sarampión y rubéola, la inmunidad es para toda la vida, y la de paperas por los 25 años, hasta los 25 años después de la aplicación. Pero esto tiene obviamente una revacunación, lo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Es una vacunación, obviamente, la primera dosis al añito, y una segunda revacunación es a los 6 años. La dosis es chiquitita, 0.5, es cutánea. Lo ideal es que obviamente la apliquemos en la región deltoideo occipital del brazo izquierdo. Y obviamente el esquema de vacunación es subcutáneo, ¿verdad? Y obviamente lo ideal es que si se aplique, una de las cosas importantes a veces con esta vacuna, que casi por lo regular nunca es una reacción secundaria de tipo inmediata. Puede ser un poquito más tardía, ahorita lo vamos a ver. Indicaciones, obviamente, en los bebés que tienen 12 meses, una revacunación a los 6 años, y obviamente los que no están vacunados que tengan mayores a 1 año. ¿Y eso para qué? Para el control de caso, y obviamente, como dice allí, el abatimiento obviamente de pacientes que pueden ser de tipo susceptible. Las indicaciones, las contraindicaciones o las precauciones siguen siendo las mismas, ¿verdad? Enfermedad moderada o grave, o que se haya administrado, aquí dice, los últimos 11 meses, o sangre o inmunoglobulina. Y obviamente antecedentes de una enfermedad de tipo trombocitopénica, como sería la púrpura trombocitopénica de tipo inmunológica. ¿Por qué? Porque recuerden que puede obviamente remediar la rubiola, o el mismo sarampión puede remediar obviamente una púrpura trombocitopénica. Entonces, puede llegar a una situación básicamente de contraindicación. Otra de las que ustedes ya
han leído o han sabido básicamente el embarazo, ¿verdad? En pacientes severamente embarazadas están contraindicadas las vacunas de los virus vivos, ¿verdad? Anafilaxia básicamente con el antibiótico que es la neomicina, ¿verdad? Y obviamente también las inmunodeficiencias, pero volvemos a otra vez insistente, tenemos que tener la certeza, ¿verdad? Eventos supuestamente relacionados con la vacuna, igual, ¿verdad? La aplicación de la vacuna no deja de ser una inyección, ¿verdad? Puede tener fiebre, y regularmente se habla que la fiebre puede estar ocurriendo después del día quinto hasta el día 15, después de obviamente la aplicación de la vacuna. Es muy raro que dé sintomatología inmediata. Puede haber exantema, tipo sarampión, como vemos aquí. En el caso de la rubiola, como se aplica obviamente de la rubiola, puede haber hasta problemas de artritis o linfadenitis, o lo que vimos aquí obviamente con la asociación de la trombocitopenia. Y en el caso de la parotiditis, últimamente sí he visto que por lo menos se han aplicado y sí ha habido una reacción secundaria obviamente que remedia la enfermedad de la parotiditis, y sí tiene obviamente a veces su enfermedad parotidial después de los 15 días o 3 semanas después de la aplicación. Esta parte de la encefalitis afortunadamente es rara, ¿verdad? Pero se tiene obviamente una incidencia de 1 en 1.000.000. Bueno, la otra parte obviamente ya para finalizar es la DPT. Lo ideal es que apliquemos la DPT a celular, todavía de pronto hay la de tipo celular. Es el toxoide tetánico y diftérico y la antipatitis celular de tipo completa, ¿verdad? La indicación es básicamente el refuerzo a los 4 añitos. Después de haber cumplido obviamente con las 4 aplicaciones previas, ¿verdad? Y por lo menos debe tener un intervalo de 6 semanas, un máximo de 6 a 11 meses, de 29 días. La aplicación, bueno, pues ya puede utilizarse obviamente en la región deltoidea, pero también se puede obviamente a veces por la masa muscular. Si es obviamente un bebito delgadito, bueno, pues mejor utiliza nuevamente el vasto externo, ¿verdad? Pero lo ideal obviamente es que puede ser en el brazo izquierdo, en la región deltoidea. Precauciones, lo que ya habíamos comentado, ¿verdad? Enfermedad moderada grave, abscesis postvacunal, la fiebre más de 40 grados, crisis convulsiva, llanto incontrolable, amarre, reacción de Artus, y contraindicaciones, ¿verdad? 7 añitos o más, obviamente que tenga antecedentes de anafilaxia por la vacuna, o lo que ya habíamos comentado también con los antecedentes del daño neurológico, como las encefalopatías o desórdenes neurológicos. Espero que obviamente esta plática les haya llenado un poco la expectativa. Me hubiera gustado tener más, obviamente, más asociación con casos clínicos, pero creo que al final de cuentas, lo que sí necesito que ustedes busquen es obviamente esta parte obviamente de lo que nosotros estamos dando como una plática. Ustedes obviamente lo hunden con obviamente una buena revisión, ¿verdad? Entonces, esta situación básicamente de las reacciones secundarias, sí hay que tenerlas muy presentes porque es parte aguas obviamente de una valoración posterior, como lo que les decía hace ratito con el pacientito que desafortunadamente falleció, y entre que sí o que no fue la vacuna, al final de cuentas tenemos que dar un dato, pues no de tranquilidad, ¿verdad? Porque si el pacientito fallece, ¿verdad? Y realmente no fue la reacción vacunal, fue otro tipo de situación, bueno, pues tener la certeza que obviamente que nuestro sistema de salud va a eso, ¿verdad? A tratar obviamente de prevenir y no obviamente empeorar la salud del paciente, ¿verdad? Como hoy en día se dicen tantas cosas obviamente con respecto al coronavirus, hasta baños con jabón ha tenido obviamente la gente del sistema de salud. Cuando obviamente hay incongruencias, hay inconsistencias, hay malas informaciones y hay malas personas. Entonces, jóvenes, espero que obviamente esta parte de su desarrollo dentro de la medicina sea prácticamente con todo
su conocimiento, hoy tienen que aprender, que tienen que aprender para saber, pero también tienen que aprender para defenderse. Entonces, muy buenas tardes y como dice ahí, hasta el infinito y más allá. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente ponencia y la excelente información. Ahorita empezaremos con las preguntas, por si gustan ir dejándolas en el chat. Primero tenemos una, doctor. ¿Me indica si la puede ver? No, no la veo. ¿Qué hago? En la pantalla de usted. A ver. Ajá. Me salgo de la presentación. Sí, dejar de compartir. Google, ¿esto es lo que tengo que ver? Ok. Bueno, no veo ninguna pregunta. ¿No se la quieres leer, por favor? Ok, dice, doctor, se dice que esta vacuna no puede aplicarse 2 veces. Si no se aplicó bien, ya no se vuelve a aplicar. ¿Es verdad? Se refieren a la BCG. Ok, siempre va a tener la duda de que si no tuvo una dermoreacción, no tuvo obviamente un despertamiento inmunológico. Sí, lo ideal obviamente es que tenga la dermoreacción para poder tener la certeza, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con este tipo de pacientitos? Pues hacerse un PPD, ¿verdad? Es lo que seguramente es en Estados Unidos. Ustedes vieron las indicaciones. Prácticamente lo ideal es solamente que se vacunen en menores de 1 año, puede ser hasta los 5 o hasta los 14 años. Lo ideal es que obviamente tengamos la misma reacción, pero lo más importante es que si se tuvo la certeza de que se aplicó, lo ideal obviamente no es la revacunación, porque al final de cuentas, bueno, ya está protegido, ¿verdad? Y lo que vimos en cuanto obviamente la protección es larga, de 5 hasta 20 años. Más bien de 20 años o más. ¿Alguien más? Bueno. Sí, ¿por qué administrarla del lado izquierdo? Bueno, recuerden que como todo en medicina, se trata obviamente de hacer algo de tipo universal. ¿Para qué? Para que esta parte obviamente de que como pues, las vacunas, pues, obviamente son diferentes países, se tenga obviamente la certeza de que si la mamá te dice, es que me la pusieron en el brazo derecho, sepas que regularmente esa región está confinada para esa vacuna, ¿verdad? Entonces, es una indicación de tipo internacional, es una indicación de tipo nacional, básicamente para tener la certeza de que el pacientito a veces se acuerde de en dónde se la aplicaron y a veces tener la certeza de qué tipo de vacuna fue. Puede ser derecha o izquierda, no tiene obviamente una relación de tipo inmunológica ni tampoco de indicación, pero lo ideal obviamente es que siempre en la medicina se guarde obviamente lo que se está indicando a nivel de salud, ya sea por la OPS o por el sistema de salud de nuestra nación, ¿verdad? Para que obviamente se tenga obviamente la certeza de lo que estamos haciendo. ¿Alguien más? ¿Cómo saber si es alérgico al timerosal? Esa parte es muy, muy importante, ¿verdad? De hecho, volvemos otra vez a la situación en cuanto a las reacciones secundarias. Lo ideal, vuelvo a hacer otra vez hincapié, lo ideal es que si nosotros tenemos un pacientito que nos está diciendo que realmente ya lleva más de 3 días con fiebre, que el pacientito no lo ven bien, que obviamente pues tiene alguna dermorreacción diferente, pues lo ideal es que sea valorado, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente es la única forma de que yo poder descartar. Yo lo viendo básicamente ahorita con las indicaciones de las revacunaciones, que se tenga la certeza que no sea alérgico, ¿verdad? Entonces, la única manera, obviamente, de saber que es alérgico, obviamente, es aplicándoselo, ¿verdad? Entonces, ahí podemos, obviamente, saber, pero así que yo te diga, no, el sistema de salud tiene una fracción de timerosal y te lo va a inyectar para que sepas si sí o no es alérgico, no lo hay. Doctor, buenas tardes. Gracias por su excelente ponencia. Mi pregunta es si está indicado aplicar refuerzo de la vacuna de sarampión ante el rebrote.
Recuerden que cuando entramos ahorita en la situación de la de que empezaron a haber pacientitos con sarampión, se hace el cerco sanitario, se localizan básicamente aquellos pacientes que no lo han recibido. En algún tiempo, cuando hubo un rebrote, de hecho aquí en Tamaulipas, hubo un rebrote obviamente de sarampión, se vacunó a los 9 meses de edad. A veces por indicación de la Secretaría de Salud se puede obviamente, y obviamente buscar intencionalmente que no se siga enfermando más gente, se puede adelantar la vacunación, sí, pero obviamente eso es una indicación de tipo central a través obviamente de la Secretaría de Salud. Y obviamente lo único que nos indicaban a nosotros, y ustedes lo escucharon, era prácticamente que nosotros fuéramos insistentes con las personas, como ahorita, con la pandemia, que revisemos obviamente la cartilla de vacunación, que tenga una certeza básicamente que se aplicó, y si no se ha aplicado, que en ese momento se aplique, ¿verdad? Entonces, si hay un rebrote, si ya le aplicaron la vacuna, no hay necesidad obviamente de una segunda aplicación. ¿Qué pasa con todos los pacientes inmunodeficientes? Por lo regular, todas las vacunas descartan la aplicación a estos pacientes. ¿Hay algún otro tratamiento? No, desgraciadamente, recuerden que una de las situaciones, no sé, alguna de sus asignaturas como es inmunología, les habla básicamente de todos los tipos, obviamente, de las inmunodeficiencias. Recuerden que prácticamente el paciente pediátrico, en el caso de lo que me toca a mí como pediatra, siempre obviamente las infecciones respiratorias frecuentes, las gastrointestinales, las del sistema nervioso, etcétera. Y entonces tenemos que tener un perfil de algo que puede llegar a ser la asociación con la inmunodeficiencia para poder mandar a hacer exámenes. Hay una situación importante. Recuerden que el prematuro, o prácticamente todo el recién nacido, no es que sea inmunodeficiente, es que su sistema de defensa obviamente todavía no está totalmente adaptado obviamente para esa situación de desencadenamiento inmunológico. Pero tiene obviamente, tiene el sistema inmunológico trabajando, ¿verdad? Pero obviamente no está obviamente en una situación totalmente al 100%. Entonces, entre más prematuro sea un bebé, entre menos, más que nada con la prematurez, menos sistema inmunológico eficiente tiene. Entonces, si esta parte obviamente de la inmunodeficiencia se tiene que sospechar. Una de las cosas que obviamente se habla es prácticamente hasta con el cordón umbilical. ¿Se recuerdan? El muñón umbilical, después obviamente de haber nacido, se tiene que caer entre el día 7 y el día 10. ¿Por qué cae? Bueno, porque todo el sistema obviamente inmunológico lo capta obviamente cuerpo extraño y lo tiene obviamente que desechar y obviamente se desprende. Entonces, esa inmunidad de tipo celular, si no lo observamos en un pacientito que ya tiene más de un mes o más de mes y medio o a veces hasta más, todavía con el muñón umbilical obviamente pegado, es que probablemente tenga un sistema inmunológico deficiente. Lo van a ver cuando vean pacientitos obviamente en las unidades de cuidados intensivos, con lo que les puse que de caso clínico, ¿verdad? 65 días obviamente de estancia hospitalaria. A veces obviamente vemos obviamente que las caídas del cordón del muñón umbilical llegan a ser hasta los 3 o las 5 semanas después de que nació. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico obviamente no es inmunodeficiente. Entonces sí tengo que hacer un rastreo, claro. Si yo sospecho que tiene un factor inmunológico deficiente, una biometría y obviamente toda la cascada, para poder soslayar realmente de qué se trata. ¿Sí? Pero sí, es cierto, todas las inmunodeficiencias, ¿verdad? Pero lo que ustedes ven, ¿verdad? Con el sistema de salud, es se hace mucho hincapié que tiene que cumplirse obviamente con las vacunas. Si hay alguna sospecha, bueno, pues hay que obviamente documentarla. ¿Alguien más?
¿Solo se puede ser alérgico a una vacuna si la reacción es anafiláctica? Sí, sí, recuerden que dentro de lo que es la cuestión inmunológica, acuérdense que la anafilaxia es la situación más grave de una reacción alérgica. Entonces, obviamente nadie nos gustaría tener una reacción anafiláctica, ¿verdad? Porque obviamente pues no la contamos, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente, bueno, pues dice ahí la anafilaxia, pues sí, pero es no es un volado, ¿verdad? Básicamente es una situación obviamente que puede aparecer en cualquier pacientito, ¿verdad? Pero lo ideal es realmente, lo bueno es que no es una situación frecuente. Por lo menos a mí que me haya tocado una anafilaxia, no, por vacuna, ¿verdad? Por vacuna, por otras causas sí. ¿Alguien más? Sí, doctor. Dice, ¿cuánto tiempo aproximado debe pasar para aplicar la vacuna de la BCG en un paciente con dermatitis de acuerdo a la indicación de diferir esta vacuna? Ah, sí, tal luego esté mejorado obviamente la dermatitis, puedes aplicarla 2 semanas o 4 semanas después de que hayas visto que haya mejorado la dermatitis. Acuérdense que dentro de las situaciones básicamente de las aplicaciones de los biológicos, no solamente a veces para las vacunas, sino para cualquier tipo de biológico, es que tenemos que tener obviamente una piel intacta, ¿sí? Una piel sana para poder aplicarlo. Y más obviamente que sabemos que la BCG va a ser una dermorreacción, ¿verdad? La siguiente preguntan, comentaba que la vacuna BCG solo está indicada a aplicar hasta los 14 años. En las comunidades donde existen las madres antivacunas, ¿se encuentran niños que no han recibido? ¿Ya no se les puede aplicar? Mira, volvemos otra vez a insistir. Aquí está obviamente indicada la vacuna de la BCG a la tuberculosis tipo miliar y a la tuberculosis tipo meningia, ¿sí? Entonces, regularmente, obviamente, esas afecciones de tuberculosis, sí hay tuberculosis miliar en los adultos, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero obviamente donde la situación básicamente inmunológica no es una respuesta muy eficiente obviamente para el vacío de la tuberculosis, es básicamente antes de los 14 años. ¿Se puede aplicar en los adultos? Mira, no recuerdo haber visto contraindicación. Y un tanto como que haya contraindicación, no creo que exista. Pero en este caso, obviamente, lo ideal obviamente es hacerle un PPD, obviamente, al paciente adulto, si se quiere aplicar, obviamente, la vacuna de la BCG. Bueno, doctor, creo que esas ya son todas las preguntas. A continuación, nada más compartiré el reconocimiento. ¿Ya se ve? Ándale, qué bonito está. Perfecto. La Asociación Científica de Estudiantes de Medicina UNE y la Asociación Tehuacanera de Líderes Actuando por la Salud otorga la presente constancia al doctor José Ángel Serapio Martínez por su participación como ponente en la webinar Hepatitis, Importancia del Esquema de Vacunación, realizada en la plataforma YouTube el día 28 de julio del 2020. Esta estará llegando a su correo, doctor. Muy bien. Entonces, Perfecto. No, pues muchas gracias y espero que obviamente les haya servido la información y obviamente estamos para servirles aquí en Tampico. Ya saben que tenemos los ovnis que nos defienden, entonces si quieren venir a vivir aquí, abierto las puertas. muchísimas Tengan gracias. bonita tarde. Se les agradece su asistencia el día de hoy y estaremos subiendo ponencias al canal de YouTube por si gustan suscribirse y ahorita mandaremos el link de la evaluación posterior al grupo de WhatsApp. Gracias.